Hablando en la práctica número 2 de lo que nosotros ya realizamos en campo, en la práctica número 1, donde hicimos o realizamos la identificación y selección de fuentes semilleras. Entonces, vamos a, ya vimos el tema de la importancia de los bosques, comentamos algo de las instituciones que tienen que ver con recurso bosque. También vimos algunos conceptos y algunas características que tienen los bosques a nivel Guatemala y las mismas especies que nosotros tenemos acá en la ENCA, que por eso les pedimos ahí que hicieran su listado de imágenes ahí con algunas especies, que de hecho no sé qué especies son las que les lograron tomar fotografía o imagen, jovencitos. Yo le tomé al Algunas. conacaste, ingeniero, a la manzana de ratón también, Ya, al palo giote, ok. al cuetillo, al cordoncillo, de los que estoy pidiendo de las 10 especies, la hierba mala también, Ah, excelente, me parece. Hay el algunas. cedro. Sí, hay algunas que les tomaste que tenían todavía follaje y otras que no tenían, ¿verdad? O todas sin follaje. Todas tenían el follaje. De las 10 que tomé, 6 tenían y 4 no. Ah, excelente, me parece bien. Unas son de bosque seco, como el caso de la que mencionaste ahí, y bueno, y otras son más de clima cálido, ¿verdad? Bueno, aunque Sí, sí, en efecto. clima cálido o templado, ¿verdad? Ok, ¿alguien más que quiera comentar de sus especies que tienen que ver con el último tema que nosotros abordamos? Ingeniero, yo le tomé la fotografía a la llama del bosque, también al coralillo y al palo lagarto, al cedro también, al palo giote y tenía otro proyecto, pero Ok, hacía la... excelente. De lo que se vaya acordando, ¿verdad, compañera? Ahí está bien. Entonces, era parte de lo que teníamos que ver. Enfrente, por ejemplo, acá de la biblioteca, pues observamos nosotros coníferas que también las podemos haber tomado fotografías. Los árboles siempre verdes, ¿verdad? Entonces, podría haber sido un ejemplo del bosque de coníferas, de lugares templados, fríos o cálidos también, ¿verdad? Como el caso de Ocarpa que les estaba comentando. Entonces son ejemplos bastante interesantes que nosotros podemos ir considerando. O también alguien pudo haber dicho, bueno, voy a ir a caminar o voy a ir a pasar el puente Platanitos y le voy a tomar algunas imágenes, algunas especies que se encuentran dentro de la ENCA. Déjeme decirle, algunas son arbustivas, entonces cuesta un poquito determinarlas en este momento, pero también pudo haber sido eso, ¿verdad? Tomarle algunas presentes. No sé, ¿alguien más que quiera compartir las imágenes que tomó? El arboretum también podía haberle tomado algunas especies nativas aquí en la zona, en el caso del jaboncillo. No sé si lo ubican algunos jóvenes. Es para que nosotros vayamos viendo ya algunas especies que forman parte también de ese tipo de bosques, ¿verdad? Entonces, por eso me interesaba que nosotros lo fuéramos realizando. ¿Logramos observar acá, jovencitos? Excelente. Bueno, entonces ese es el título y es lo que realizamos nosotros jóvenes en la práctica número 1. Entonces, dentro de esas actividades, pues ya más adelantito pues les voy a consultar yo que escribamos parte de la metodología. Algunos sí evaluaron directamente en campo, otros cosecharon, evaluaron así de forma un poquito más rápida, ¿verdad? Lo que estaba presente. Entonces, pero la imagen que ustedes observan ahí es un Pinus caribaea en Poptún Petén. Probablemente ya no exista este árbol, pero yo les había hablado de las características de un árbol clase 1. Entonces, sí se encuentran estos árboles en algunos bosques, en bosques naturales o dispersos. Ok, entonces, una de las preguntas sería, ¿cuál es la importancia, va, jóvenes, de
de la selección del material genético que yo voy a utilizar en viveros o para propagación o para investigación, ¿cuál sería la importancia entonces? Y como hacemos una comparación aquí entre aguacate y pino, porque es importante seleccionar buen material genético para propagar, reproducir o producir frutos o producir plantas. ¿Por qué es importante? Algún listado que nosotros podamos hacer puede ser para un pino, puede ser para un aguacate, ¿sí? Ingeniero, ahí yo creo que primero entraría el rendimiento en producción, porque lo que nos interesa más que todo es la cantidad o el rendimiento que vamos a obtener. Ok, entonces ahí anotamos rendimiento. Igual en pino, pues podríamos nosotros indicar también rendimiento, ¿verdad? Se hacen esos cálculos. Probablemente aquí rendimiento podría ser volumen. Vamos a estar aquí, hectárea. Y podría acá ser también rendimiento, frutos, hectárea también. Bueno, ¿algo más? Ahí entraría la calidad también, o entraría con lo mismo el rendimiento. Ah, también, bueno, podría ser también, ¿verdad? Dependiendo qué variables vayamos, qué parámetros vayamos a tomar para calidad. ¿Alguien más? Vamos a darle la oportunidad a algunos compañeros ahí que opinen. También ver calidad. ¿Qué más, jovencitos? Por ahí vamos a ir agrupando porque no me va a alcanzar el cuadrito. ¿Alguien Ingeniero, más? resistencia. La adaptación que tienen las especies. Ah, va, excelente. Vamos con resistencia. Aquí vamos a colocar también resistencia. Alguien mencionó acá adaptación. Ahorita vamos a colocar resistencia. ¿A qué? ¿Qué factores? ¿Resistencia a qué? Le podemos anotar acá. Ah, bueno. Plagas, enfermedades. Enfermedades y plagas. Que también para pinos es interesante, ¿verdad? Ver algunos materiales que sí son más afectados por algunas enfermedades, pero hay otros que son, dentro de las mismas especies hay algunos que son más tolerantes, entonces también puedo hacer esa evaluación, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Algo más que podamos anotar acá? Adaptación en relación a qué principalmente. Jovencitos. Ingeniero, tal vez también densidad de siembra podría ser otro. Ah, bueno, pero sí, pero aquí ahorita solo estamos consultando adaptación. Después vamos a tomar en cuenta lo que estás diciendo. Esa sería tal vez ya una variable que nosotros vamos a evaluar. ¿Adaptación a qué, jovencitos? Enfermedades. Al clima o al... ¿A cuál mencionás? al clima, por ejemplo, al cálido, frío. Ok, adaptación. Está bien. Al sitio estoy colocando acá, que sería lo más general. Compañero dice clima. Ingeniero, en el caso del aguacate, tal vez lograr mayor calidad de fruto. Ah, bueno, entonces aquí calidad, menciona calidad de fruto. Ok, excelente. También, si yo, por ejemplo, realizo una, también trabajo con cuestiones de mejoramiento genético, podría ser también las calidades de los frutos. Si hago un buen programa de fertilización, también podría ser, dependiendo qué especie, ¿verdad? Pero también puede ser calidad de frutos. ¿Qué más, jovencitos? ¿Algo de importancia, algo más que yo pueda anotar ahí? Mayor vigor y desarrollo. Vigor. La importancia, ¿verdad? Vamos a tener plantas más vigorosas y más desarrolladas. ¿Algo más? ¿Puedo agregar ahí? Tenemos bastantes cuestiones que yo puedo anotar ahí desde el punto de vista de importancia, pero algo más. Le alcanzamos más vigor y desarrollo, me parece bien interesante, ¿no?
¿Algo que pueda anotar ahí, jóvenes? Tal vez la productividad en el sentido de costos. Ah, ya. Entonces, en cuestiones de beneficio-costo, dice. Ah, ok. Bueno, esas serían algunas variables, tal vez que yo voy a estar evaluando, pero bueno. Sí, podría ser, ¿verdad? Algunas características fenotípicas. Si yo busco un árbol navideño, por ejemplo, ¿va? Ingeniero, el tiempo en que puede estar produciendo. Bueno, sí, tal vez acorta el tiempo en calidad de fruto. Aquí vamos a colocar por la cuestión del espacio. Vamos a colocar tiempo también de producción o fructificación, dice la comena. La productividad como tal. También, ¿verdad? En tiempo, fructificación. Lo acorto, de repente lo alargo un poquito más, ¿verdad? El compañero dice, beneficio-costo, vamos a anotar acá dentro de esta que estaba hablando rendimiento, vamos a ver productividad. También aquí puedo hablar yo de la productividad, ¿verdad? Que en cuánto tiempo también yo voy a obtener esa productividad, ¿verdad? Bueno, también puedo justificarlo o puede ser importante también para algún proyecto en especial, ¿verdad? Puede ser de importancia para un programa, ¿verdad? Entonces, si yo lo puedo argumentar desde el punto de vista legal, puede ser desde el punto de vista técnico. Entonces, desde el punto de vista técnico, podría ser, ¿verdad? Que en el caso de acá sería para un programa, podría ser para un programa como Bosques. Que si nosotros revisamos en ProBosques, ¿nos pide algunos requisitos o no nos pide requisitos, jóvenes? Y pide. Sí. Pero también nos puede pedir para un programa de mejoramiento también, de mejoramiento genético en el caso de fruticultura, que en este caso tendría que ser Profruta. No sé si todavía existirá Profruta, no he averiguado yo. Entonces, de mejoramiento genético Profruta, o podría ser, si no está Profruta, que sí existe, sería el MAGA, ¿verdad? En este caso el MAGA. O podría ser el mismo CONAP, ¿verdad? Que le interese aguacates criollos más aguacates silvestres. Podría ser el mismo CONAP, una investigación ahí interesante, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, uno puede ir desglosando por qué es importante, ¿verdad? Porque es importante y ustedes ya lo escribieron. Ahora, de lo que han estado comentando algunos, acá serían algunas variables. ¿Qué variables puedo tomar yo en el caso del aguacate? Algunas que se me ocurran por ahí, yo puedo sacar yo un listado ahí rapidito. ¿Qué variables puedo tomar? Una de esas es el rendimiento, ¿no? Bueno, también es rendimiento. Aquí también puedo tomar rendimiento, ya sea, puede ser rendimiento en frutos, puede ser en volumen madera. Bueno, ¿qué otras variables? La demanda de Tolerancia. Bueno, vamos a colocar aquí tolerancia. Después vamos a tomar en cuenta tolerancia, aquí. ¿Qué más? ¿Qué otras variables? En aguacate y en pino. ¿Cuál otra, jovencitos? ¿Qué otras variables? Tenemos tantas variables que nosotros podemos evaluar en campo si estamos haciendo investigación. Ah, densidad, ahí sí. En este caso sería tal vez no de siembra, sino de plantación. Igual, densidad, ¿verdad? ¿Algo más? La altitud, ingeniero. ¿Perdón? La altitud. Bueno, pero aquí en relación a la altitud, yo me iría más a la adaptabilidad, ¿verdad?
Había que ver qué variables voy a incluir para determinar esa adaptabilidad. Temperatura, clima, versus crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Podría ser. ¿Algo más? ¿Otra variable? Ah, bueno, sí puedo tomar una variable precipitación versus rendimiento, ¿verdad? Pueden ser los ciclos productivos. También. Calidad de fruto y calidad de la madera, tal vez. También puedo evaluar calidad, fruto. Y aquí puedo ir evaluando calidad madera, ¿verdad? Ok, excelente. ¿Otro más? Tenemos un buen listado, o sea, nosotros podemos sacar un listado y pasamos todo el periodo viendo ese listado. ¿Otro más que podamos anotar ahí? Jovencitas. Mercado meta y método de cosecha. Bueno, método de cosecha. Es una variable un poquito más puntual, ¿verdad? Bueno, del mercado también podemos. Porque puede ser mecanizado, puede ser manual, puede ser, ok, con determinado equipo, herramientas. Entonces, ¿algo más que ustedes consideren que podemos agregar dentro de esas variables, jovencitos? ¿Alguna otra variable? El ciclo había mencionado, ¿verdad? Ok, vamos a colocarle aquí en esta, ¿verdad? Ok. Ciclo productivo. Un compañero dice ¿Otro más? requerimientos nutricionales. Ah, ok, también. Aquí también mencionan sobre el uso. Vamos a colocar aquí requerimientos nutricionales. Aquí podría ser también lo mismo, ¿verdad? Ustedes lo van. El uso, ¿verdad? Podría ser también, ¿verdad? Que vamos a también conocer parte de lo que ya se utiliza, pero también hay que, interesante ver otros usos, ¿verdad? Otros usos potenciales. Ok. Bueno, aquí ya sacamos un listado de lo que ustedes comentaron ahorita, entonces ya nosotros podemos irnos acá, ya nosotros podemos aumentarle acá de tamaño, entonces del árbol que yo les había comentado, entonces si es para madera, pues para postes, para alumbrado eléctrico, pues tendríamos que ir pensando en este árbol. Probablemente si es más tolerancia a plagas y enfermedades, un árbol bastante vigoroso y desarrollado como ustedes mencionaron. Puede ser tolerante también a alguna plaga, alguna enfermedad, entonces o puede tener cierta tolerancia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes mencionaron en relación a por qué es importante, en relación al rendimiento, calidad, resistencia, adaptación, vigor, beneficio, entonces parte de, ¿verdad? Lo que si es especialmente para algún programa forestal, un programa agroforestal, podría ser frutal, y también lo mismo podemos decir qué variables son las que nosotros, de acuerdo a lo que estemos planteando de investigación a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, pues nosotros vamos a definir qué es lo que vamos a evaluar nosotros y qué información es la que queremos generar para de nuestra investigación o para tener resultados bastante puntuales, ¿verdad? Sería la otra. Bueno, ¿qué sucede si no lo realizamos? Pues de plano, ese sería el otro enfoque que también yo podría notarlo desde el punto de vista de una justificación. Más van a ser susceptibles o van a ser, no van a ser tolerantes a determinadas plagas o enfermedades, no va a haber adaptación, buen crecimiento y desarrollo, no se va a alcanzar, no va a haber productividad, ustedes lo mencionaron, hay pérdida en cuestiones de producción, no hay uniformidad en el crecimiento y desarrollo, o sea, prácticamente es parte, es todo lo negativo de lo que ustedes mencionaron, del por qué es importante. Hay incremento de costos, entonces eso es parte de esos resultados que nosotros podemos ir analizando. Bueno, si entramos en materia, en cuestiones de lo que ustedes hicieron en campo y yo podría haberlo justificado,
básicamente a nivel ya macro y mi trabajo de campo formaba parte de una investigación a nivel nacional, pues definitivamente es un requisito para reforestar a nivel nacional o a nivel centroamericano, podría haber sido, ¿verdad? Dar esa calidad física que necesitamos o calidad genética, pero también una buena procedencia de la semilla. Entonces, una buena fuente semillera, ya sea un rodal o una fuente seleccionada. Parte de la importancia también es que en Guatemala pues siempre ha existido ese potencial, ¿verdad? Tanto para la producción agrícola como también para la producción forestal. Entonces, existen todavía por ahí algunos remanentes de material de alta calidad. Entonces, esos todavía hay que seguirlos investigando. También parte de esa importancia que forma parte del programa que habíamos mencionado. Este no va a ser directamente un programa de mejoramiento genético, pero sí va a ser un programa pro bosques, que lo que va a hacer es restaurar, producir especies forestales a nivel nacional. Entonces, es importante hacer esa identificación y selección. También es importante lo que nosotros realizamos. ¿Por qué? Porque a corto plazo, habíamos mencionado, se evalúa, ya lo evaluamos, fue una mañana, ya lo midieron, tal vez se van, si mucho, ¿qué? Un día en hacer toda la tabulación de datos, tuvieron algunos resultados, hubo algunas conclusiones y si nosotros queremos hacer ya colectas y tenemos que hacer un manejo y probablemente al año o 2 años, pues nosotros vamos a poder extraer productos, en el caso de la semilla. La otra situación que también le da la garantía y ordena a los productores forestales que están en la cadena. Por ejemplo, yo tengo mi material genético, tengo mis híbridos, tengo mis injertos, tengo mi huerto clonal, entonces ahí tengo el material disponible para estar produciendo en viveros. Entonces da la garantía para toda persona que venga a comprarnos a la ENCA que estamos produciendo material de alta calidad. También otra situación, porque es importante, lo que nosotros hicimos es que abastecemos también el mercado local o el mercado internacional. Entonces, a cualquier productor nosotros lo vamos a estar abasteciendo, siempre y cuando eso va a ser a futuro, nosotros podamos registrar, inscribir y darle seguimiento a lo que nosotros realizamos a nivel de campo. Bueno, nosotros básicamente nos quedamos en la primera fase. Si yo les preguntara ahorita a alguno de ustedes cuál fue la fase de campo que realizamos, alguien me lo podría resumir, principalmente para el grupo 1, para el grupo 4, para el grupo 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Alguien me podría resumir las fases que hicimos en campo? Ahorita la primera fase que hicimos fue, digamos, la siembra en bolsa para pasarlo a vivero. Ah, ya, pero yo me refiero a la primera práctica. ¿Cuáles son las fases que nosotros hicimos? Porque es para el ítems número 1 que hicimos identificación y selección. ¿Cuál es el protocolo, se podría decir, de campo que nosotros hicimos? ¿Alguien me lo podría explicar ahí rapidito? Sí, ingeniero, cuando... La práctica... cuando entramos, digamos, cuando llegamos a la práctica, usted nos empezó a mencionar todas las especies que se tenían ahí. Entonces ya eso ya entraría en la identificación de las especies que se tienen en ese lugar. Y después la selección fue cuando nos asignó la especie a trabajar. Entonces sí, solo tendríamos la fase 1, como usted mencionó. Ah, ya, excelente. ¿Algo más que quieran aportar en la fase de campo? Así como dijo la compañera, identificamos la plantación que había ahí. Ah, ya. ¿Alguien más? Y después seleccionamos los botones florales para ser cosechados. Ah, bueno, ese es en relación a la fase de campo para el caso del grupo, ¿sería qué? Grupo 3. 3, ok, sí, a ustedes ya cosecharon, pero otros compañeros lo que les tocó fue hacer la fase de identificación de la fuente. ¿Qué otra parte de la metodología podemos enumerar, jóvenes? Así rapidito.
Ingeniero, un compañero menciona que en la selección fue al momento de que se identificaron las diferentes clases. Ah, excelente. Bueno, sí, hubo identificación de diferentes clases. ¿Qué más? ¿Algo más del protocolo, jóvenes, de la metodología? ¿Alguien más? Porque todos participaron, por lo menos pueden comentar. Si lo hicieron y no pasamos de noche en esa práctica número 1, podemos enumerarlo, ¿verdad? ¿Qué más hicimos, jovencitos? Bueno, la segunda fase ya tiene que ver con el establecimiento de instalación. Acá es cuando nosotros ya sacamos datos y ya tenemos nosotros esos resultados y conclusiones. Por eso les pedí que tuviéramos resultados. Empezamos viendo nada más el grupo 1. El día miércoles, pues nosotros vamos a ver los resultados de todos los grupos. Entonces ya podemos tener resultados de frutos, resultados de puntual, ¿verdad? En conclusión, ¿qué fue lo que encontraron? Eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Si tienen algún mapita ahí, el título de la especie, pues excelente. Entonces, si ya llegamos a la conclusión de que sí se puede inscribir, que sí se puede registrar porque tiene esto y esto y esto, pues excelente, ¿verdad? Ya se puede hacer las gestiones ante la institución, entonces ahí estaríamos en la fase de establecimiento e instalación. Posteriormente, tenerlo ya instalado y de acuerdo a lo que ustedes hicieron en campo y ya que hayan hecho las gestiones ante la autoridad competente, que en este caso tendría que ser el INAH, entonces venimos nosotros y empezamos a hacer el manejo y mantenimiento. Y después de hacer ese manejo y mantenimiento, pues nosotros ya entramos a la producción y registro, lo que los compañeros están haciendo, hizo grupo 2 y 3, de hacer ya las colectas y llevar datos ya de producción. Entonces, eso es lo interesante de esas diferentes fases. En las imágenes observamos, jóvenes, en la parte de arriba observamos Alnus, en el área ya de Tecpan, y en la parte de abajo, Tecpan, Chimaltenango, en la parte de abajo observamos una finca que se llama Ramones, ahí en Cumbra, cerca de la cumbre de San Jerónimo, entonces ahí observamos pinos Maximinoi, ¿verdad? Entonces son dos especies que ahí básicamente sí pueden estar formando los rodales que nosotros hemos estado mencionando. Es un término que también se utiliza. Bueno, hay un término acá que yo les estaba mencionando ahorita, que es el término rodal. Y eso no es nuevo, eso viene desde hace muchos años. Ustedes observan ahí que Barner, Sauber y Talbert, ellos dan alguna definición. Y le dan la definición al rodal, a grupo de la misma especie, que son individuos, pues, estamos buscando los mejores individuos y donde eliminamos, para el caso de los dos conceptos, vamos eliminando lo que realmente no vale la pena tener dentro de la plantación o dentro del bosque natural. ¿Cuál es lo que eliminamos entonces ahí para dejarlo ya como rodal, jóvenes, o como fuente como fuente semillera? ¿Qué es lo que Los vamos a árboles eliminar? clase 3 y árboles clase 2. Ah, excelente. Entonces, eso es lo que nos dice Sobel, ¿verdad? Y Barner, que es lo que nosotros tenemos que hacer, manejar, que eso tiene que ver con el ítem número 3 que les había mostrado. Eliminamos, preparamos, limpiamos, rotulamos, porque ya lo tenemos inscrito. O probablemente lo hacemos sin inscribirlo y solicitamos la visita ante el INAH y nosotros ya tenemos nuestro rodal también, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese procedimiento. Entonces, podemos hacerlo antes o podemos hacerlo ya después que nosotros hayamos eliminado, como dice el compañero, los árboles 2 y 3. Entonces, eso es lo interesante. Vamos dejando los más vigorosos y los más sanos. Lo que queremos es obtener semilla a corto plazo, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros queremos. Bueno, hay dos fases y hay una fase de gabinete, se podría decir, y una fase de campo. Nosotros estuvimos en la fase de campo. Ahí observamos Bochicia guatemalensis, que es el famoso San Juan, en el área o en la región allá de Izabal, principalmente entre Morales y Puerto Barrios. Ok, aquí nosotros tenemos esas dos fases que les había mencionado, entonces tenemos gabinete y tenemos campo.
En el caso de gabinete, pues yo tengo que ver cuál es la demanda que nosotros tenemos para nosotros ser proveedores o poder registrar nuestra fuente, porque decimos, bueno, hay demanda, entonces inscribámosla. Hay demanda, tratemos de conservarla, o está en peligro de extinción, pues conservémosla. Entonces, pero sí hay que registrarla, la tenemos que registrar. Pero en este caso nos está indicando, como primer punto, tenemos que cuantificar cuál es nuestra tasa de reforestación anual, y creo que ahorita nosotros teníamos que verificar, de acuerdo a las estadísticas, cuánto se va plantando en probosques y cuánto se va plantando, por ejemplo, en Pimpet. La otra situación acá es qué vamos a cuál es el periodo que se requiere básicamente esos árboles o las plantas que nosotros vamos a llevar a campo definitivo. ¿Cuáles son esos objetivos? Algunos están buscando especies que sean importantes para producir dendroenergía o biomasa, o van a ser especies que las están buscando para la producción de madera. Entonces, también, alguien mencionó cuál es la densidad, hay que ver cuánto es lo que se está plantando por hectárea. Actualmente creo que son 1.111 árboles por hectárea. ¿Cuánto nos está pidiendo de porcentaje de sobrevivencia? Porque con base a eso, pues yo tengo que también calcular cuánto necesitan las reforestadoras o los viveros para producir ese excedente de planta. Entonces, acá observamos en la parte inferior izquierda, observamos aves guatemalenses, que sería pinabete. Como les había mencionado en campo, pues aquí vamos a buscar nosotros árboles bastante frondosos, no necesitamos árboles muy rectos, pero que sí tengan una copa bien desarrollada. ¿Sí, compañero? Bueno, dependiendo del porcentaje de sobrevivencia de las especies, porque hay especies que cuando uno las planta, por ejemplo, están arriba del 90% de germinación en vivero, y cuando uno las lleva al campo, pues siempre se mantienen entre 90 y 95%. Pero hay algunas que sí necesitan, por ejemplo, ese porcentaje de replante, entonces sí debemos ir considerando muchas veces entre un 5 hasta un 10%, ¿verdad? De excedente que nosotros debemos de considerar para el caso de replante. En vivero y también en campo, bajo encitos. Por la selección de plantas también que voy a hacer. Ok, entonces, como les había mencionado, aquí tenemos dos especies importantes. La del lado derecho, que es el palo blanco, importantísima en cuestiones de madera. Y del lado izquierdo tenemos una especie muy importante, pero con fines navideños. Siempre en el trabajo de gabinete hay que ver cuánto es la demanda actual y dónde están localizadas, por ejemplo, esa demanda. Y creo que según las estadísticas estábamos viendo nosotros que Alta Verapaz es uno de los departamentos que tiene mayor extensión de plantación, ya sea en probosques, fue en Pinford y también ahorita actualmente en probosques. También está Petén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos lugares son lugares donde definitivamente existe alta demanda. Esperamos que con este programa de probosques pues se va uniformizando y la demanda de plantas en varios departamentos pues sea bastante alta. Entonces va a tener siempre demanda, va a haber siempre demanda de diferentes especies. Bueno, lo otro también es que nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros podemos proveerle al mercado. En este caso nosotros evaluamos eucaliptos, pero no necesariamente nos podríamos quedar con eucaliptos. Evaluamos eucaliptos porque son los que tienen la edad o porque tienen la calidad, por ejemplo, fenotípica que ustedes evaluaron, pero podría ser coníferas también, que incluso tienen mejor precio en el mercado en cuestiones de semillas. Entonces nosotros podemos ser proveedores también de semillas. Entonces hay que ver esos sitios potenciales en cuestiones de producción de semillas, de caoba, de cedro. Si hablamos de petén, pues de repente algunas áreas de reserva del petén, de cedro en algunas fincas donde ustedes vayan a realizar sus PAFs, que tengan árboles de cedro a la orilla de caminos, dentro de las plantaciones de café. Entonces esas son áreas potenciales que yo puedo inscribir y registrar ante el INAH porque van a ser proveedoras de semillas. Entonces eso es importante. También existen
algunas empresas, y esas empresas creo que no quebraron, más bien se han mantenido, creo que han ido aumentando. Afortunadamente, cuando uno ve el listado, ya no son 5 las que habían antes, sino ya son 25 empresas que existen en Guatemala que están proveyendo semillas. Quiere decir que el mercado se ha mantenido y algunas no se quedan nada más con lo forestal, sino proveen algunas especies agrícolas también. Entonces, lo interesante es que se mantiene y aumentó. Entonces hay que ver cuánto es la oferta, cuánto están demandando, cuál es la demanda de oferta de lo que yo voy a proveer al mercado, ya sea en coníferas o ya sea en diferentes especies latifoliadas. Eso también lo tengo que ir evaluando y esa es parte de la fase de gabinete. Bueno, en campo, lo que básicamente realizaron o se debe realizar es la visita y una breve descripción de lo que ustedes evaluaron. Entonces hay que estar observando, no hay que quedarse solo con una especie, sino hay que ver varias. Hablamos del jargüegui, que es un pino que se encuentra en las partes más altas de Guatemala y muchas veces está asociado con pinabete. Entonces hay que identificarlas en campo. Entonces no solo tiene que ser una, sino tienen que ser varias las que yo tengo que visitar, ¿verdad? Y también evaluar. También la accesibilidad es importante dentro de todo este proceso de evaluación. Yo les preguntaría ahorita, ¿cuánto de distancia tenemos del portón hacia la fuente semillera que se les asignó, jóvenes? Ya sea para el caso de la que está hasta Licta o la que está acá en la cercano al Pinfor. ¿Qué distancia hay desde el portón? ¿Cuánto? 1.5 a 1.6. Pero eso es para los ensayos, ok. Y para los que fueron al Yan, ¿sí? Para el Yang hay 5,5 kilómetros. Ok. Entonces, algunos sacaron la distancia del portón caminando y llegando hasta el lugar, ¿verdad? Entonces, pero a veces cuando son programas de mejoramiento genético, pues yo creo que a veces no es tan determinante, ¿verdad? Que yo pueda hacerlo, porque si es con fines de conservar, pues tengo que invertir ese dinero y ese tiempo para conservar esa especie, porque en el lugar de origen, pues se está perdiendo. Por ejemplo, en el lado izquierdo, observan ustedes un Pinus chiapensis, que es en Santa Cruz, Barías, Huehuetenango. Ahí en esa parte, pues en esa región es donde existe naturalmente el Pinus chiapensis y en una parte de Cotzal, en Quiché. Entonces, y el otro lado vemos un Pinus tecunumani de baja elevación en Dolores Petén. Entonces, esas especies no, aunque hayan pocas y estén inaccesibles, pues hay que también tratar de colectarlas con fines de conservación y reproducción fuera de, ¿verdad? Sería ex situ. Otros datos que también hay que evaluar, jóvenes, es el estado general del bosque. Algunos sí evaluaron plagas, enfermedades, estado fitosanitario. Yo le preguntaría a algún grupo que le haya tocado alguna especie donde se hayan muerto varios o estén enfermos algunos. ¿Qué especie es la que presentaba algunos que tienen muerte descendente, jóvenes? Para lo del estado fitosanitario. ¿Qué especie observamos que tiene muerte descendente? Que encontramos algunos que se están muriendo en pie. En el caso de eucaliptos. Salinas. Urograndis y grandis. ¿Encontraron árboles que tienen muerte descendente? Sí. Ah, ok. Entonces están hablando, es Saligna, Grandis y Urograndis, ¿verdad? Que serían las 3 especies de eucaliptos que están plantados allá en los ensayos. Entonces es interesante porque sí se evalúa ese estado fitosanitario. Bueno, la fertilidad sí habría que hacer un muestreo de suelos. Lo que hay que ver es si están produciendo frutos. Algunos creo que sí le tomaron fotos a los frutos. En el caso del huerto de eucaliptos, pues los compañeros sí cosecharon, entonces sí están produciendo semilla, entonces no hay ningún problema. 18 años y 12 años creo que aparece dentro de los requisitos para que nosotros los podamos inscribir. La densidad, no sé qué densidad les dio, jóvenes, para el caso de los que ya tienen resultados. ¿Qué densidad tenemos? Jovencitos, ¿densidad actual o densidad inicial? Por lo menos la densidad inicial. ¿Cuál era la densidad inicial?
¿Cuál es la densidad inicial y qué edad tienen ahorita? ¿Qué edad tiene ese ensayo, jóvenes? ¿En qué año fue plantado? A ver si nos recordamos. ¿Alguien anotó ese dato, jovencitos? No, fue 2004. ¿Qué edad tiene entonces? Agosto les dije. ¿Qué edad tiene? Saquemos ese dato para el caso de los ensayos de eucalipto. ¿El huerto qué edad tiene? ¿El huerto de eucaliptos qué edad tiene, jóvenes? 18 años, sí. Ok, estamos entonces dentro de la... Aunque esas empiezan a... Hasta nos pasamos ya, ¿verdad? Esas incluso ensayan a los 6, 7, 8 años. Ok. Sí, compañera, 18. Ok. ¿Y en los el huerto, jóvenes? ¿Y la densidad? Densidad inicial, ¿cuánto teníamos por hectárea? Saquemos el dato por hectárea, no hay problema. ¿Cuánto tenemos, jóvenes? Veamos esos datos, revísenlos. ¿Cuánto tenemos? Densidad, bueno, por lo menos dígame qué distanciamiento tiene, joven, los ensayos. Y el huerto. ¿Qué distanciamiento tiene inicial? De 6 metros. Ah, ya, ese es para el caso de qué. Del eucalipto. Pero, ¿es el huerto o es ensayos, los otros ensayos que vamos a Es ver? del huerto. El huerto, ok, excelente. 6 por 6, ok. Y y en el caso de los ensayos jóvenes, Salina, Grandis, Urograndis, Teriticorni, perdón, Citriodora, ¿qué distanciamiento tiene? De 3x3. ¿Seguro que 3 por 3 estamos? ¿Los demás qué dicen? Tenemos Citriodora, tenemos Teriticornis, tenemos Salina, tenemos Grandis, Urograndis y tenemos Camaldulensis. ¿Pero qué distanciamiento tenemos ahí? Tuvieron que haberlo tomado. Porque el compañero hizo 2.5 por 2.5, pero eso fue lo que yo les anoté ahí en el documento, pero en realidad no es al 2.5 por 2.5. ¿Quién evaluó, jóvenes de los grupos? A todos se les pidió que midieran, evaluaran. Eso hay que revisarlo porque para ver cuánto es lo que tenían. ¿Algunos? Ah, ok, 2.5 por 3. Ok, excelente. Bueno, entonces ahí tenemos ya algunos datos. ¿Sí? El de Grandis es 2 por 3. Ah, seguro. 2 por 3. Bueno, hay que anotar bien ese dato, jóvenes, porque si no coincide en ese dato y bueno, ya se han hecho varias evaluaciones, ¿verdad? Pero sí les pido que lo verifiquemos bien, porque veo que no hay mucha concordancia. El dato de 2.5 por 2.5 que yo les anoté ahí no es el correcto. Probablemente sí sea uno de esos, pero sí hay que verificar bien cuál es el distanciamiento. Bueno, entonces ahí me dice qué densidad tengo por hectárea. Entonces, si es de 2.5 por 3, ¿cuánto sería? ¿Cuánto tengo por hectárea? ¿Cuánto tengo, jóvenes? 133. ¿Cuánto? 1333. Ok, 1333. Bueno, habría que ver. Yo le preguntaría a cualquiera de los grupos, Salina, Teriticornis, qué extensión tenemos en el polígono?
Bueno, eso ustedes lo determinan ahí. ¿Qué diámetro promedio tenemos? ¿Alguno me podría decir el diámetro promedio, jóvenes, de los que sí midieron? Aunque algunos sacaron una parte nada más, pero podemos dar algún diámetro promedio. ¿Cuánto tenemos diámetro promedio? ¿Alguno ya sacó ese dato? ¿Cuánto? ¿Sí? Yo lo dividí por clases. En la clase 1, 65.68 de diámetro promedio. ¿De qué especie? Urograndis. Fíjate que veo que te dio muy alto el promedio, hay que verificarlo porque 65 de día de edad es bastante grande, compañero, y no había de ese diámetro ahí. No teníamos ese diámetro, hay que revisarlo, pero está bien, ya tenemos esos datos, lo que hay que hacer es corregirlos. Ok, entonces les dejo esa inquietud ahí para que vayan revisando bien sus datos, porque se supone que lo están trabajando en grupo, jóvenes, y esos datos tienen que ser los mismos, pues, a nivel de los grupos, o compartirlos o verificarlos. Tal vez algunos no los tomaron bien, otros sí los tomaron bien. Entonces, eso necesito yo que lo verifiquemos, por favor. Bueno, otro dato es adaptabilidad al sitio. Pues aquí nosotros tenemos que ir evaluando eso. Entonces, todo lo que les he estado preguntando tiene que ver con el estado general del bosque, ¿verdad? Ustedes lo evaluaron, entonces ustedes me lo están indicando ahorita. También en cuestiones de número de árboles y tamaño de la fuente, por eso les estaba preguntando ahorita la extensión, porque no sé qué extensión tenga. ¿Alguno tiene ese dato de la extensión, jóvenes? La extensión del área que se les asignó, o por lo menos que me digan Citriodora, que me diga Salina, los que les tocó Tereticornis, Saligna, Grandis, Urograndis. ¿Cuántos árboles clase 1 tienen? Solo eso, que me indiquen cuántos árboles clase 1 tienen. ¿Alguien me podría indicar, jóvenes? El tamaño del huerto de la plantación de corimbia y eucaliptus es de 2 hectáreas según los datos que tomamos. Ok, excelente. En el caso de los otros jóvenes, ¿qué extensión tenemos? Bueno, o por lo menos dígame cuántos árboles aceptables tenemos, solo para ir viendo lo que me recomienda o lo que me indica acá los requisitos, parte de los requisitos. Tenemos que ir revisando nuestros datos, jovencitos. Tenemos que despertarnos un poco, revisemos los datos ahí. Bueno, sí, chequéenlo, porque se trata que vamos revisando y ustedes vayan, porque si no me los van a presentar el miércoles y van a tener los mismos errores. Entonces yo necesito que lo vayamos corrigiendo. Bueno, acá me dicen número de árboles, vamos. ¿Sí? Es que ese dato de los árboles clase 1, por ejemplo, nosotros del grupo 3 no lo tenemos porque nosotros solo fuimos a cosechar. No nos pusimos a contar los árboles. En el caso de 1, de 2 y 3 no, porque ustedes cosecharon de ese huerto, pero en el caso del 1,
El grupo 4, 5, 6, 7 y 8 Ingeniero. hicieron. ¿Sí? El grupo 1, el resumen de la evaluación que tenemos es para árboles de clase 1, un total de 65, árboles de clase 2, 96 y para los de clase 3, 68 y en total serían 229 árboles. Excelente, gracias compañero. Bueno, por lo menos alguien ahí ya me dio esos datos. ¿Sí? En el grupo 4 nosotros nos salió 18 árboles clase 1. ¿En qué especie, compañero? Ah, bueno. Ok. Si quieren, lo vamos a dejar ahí con los resultados, pero yo los quiero ver el día miércoles, por favor. Ok. Entonces, acá, por eso le estoy preguntando qué número de árboles y la extensión, ¿verdad? ¿Qué extensión tiene? Porque en algunos casos me va a pedir 0.5 y en otros me va a pedir 1 hectárea como mínimo. Entonces, si llegamos a los 50, excelente. Si no llegamos a los 50, quiere decir de que no califica, ¿verdad? Desde ya no va calificando. Bueno, floración y fructificación, solo el 2 y el 3 creo que lo pudo haber evaluado. De hecho, creo que sí se hubiera podido hacer un conteo de flores, pero sí se hizo por lo menos un conteo de frutos, así es de que, y sí se puede llevar un registro porque ya se empezó a cosechar. Entonces, los compañeros saben cuántos frutos cosecharon y cuánto de semilla básicamente se obtuvo. En campo, lo que se evaluó fue la apariencia fenotípica. Entonces, ustedes evaluaron básicamente lo que ustedes estaban comentando, 1, 2 y 3, pero aquí me habla de características de alta heredabilidad, ¿verdad? Como por ejemplo el hábito de ramificación, dirección de fibra o densidad básica, que también yo lo puedo ir considerando. Entonces, crecimiento y vigor, baja heredabilidad. ¿Por qué creen ustedes, jóvenes, que es baja heredabilidad o está considerado crecimiento y vigor? ¿Algún comentario? Jovencitos. Sí, que tal vez puede que sea por digamos, la genética, más que todo, que se utiliza. Ah, ya. Pero no es directamente en cuestiones de genética. Hay otra cuestión ahí de por qué se considera como baja heredabilidad. ¿Alguien más que quiera comentar? Ustedes evaluaron y lo que buscaron fue forma de fuste y ramificación, pero en este caso, crecimiento y vigor lo consideran como de baja heredabilidad. ¿Por qué? Tal vez tiene que ver el manejo que le den, ingeniero. Ah, excelente. ¿Y qué más? ¿Algo más? Bueno, la densidad entraría en el manejo. Correcto. ¿Otro comentario? ¿Algo más que podamos comentar ahí? El tipo de especie. Ah, el tipo de especie. Bueno, no es el tipo de especie. ¿De qué depende entonces que yo tenga buen crecimiento y vigor? Y que tiene baja. Del tipo de suelo. Ah, ok, excelente. Entonces ya tiene que ver el suelo y el manejo. De las condiciones del sitio o del lugar también. Ah, excelente. Está bien, compañero, me parece bien. Ok, entonces ustedes evaluaron solo forma de fuste y dirección de RAM. Dirección de fibra, tendría que haber sacado muestras y también densidad básica y analizarlo, ¿verdad? En alguna máquina. Bueno, entonces, aquí hay otros criterios que se consideran. Entonces, el buen drenaje, sitios tal vez no muy inclinados, que sean muy pedregosos. Entonces, también eso, o mucha nubosidad, ¿verdad? O vientos fuertes, que también me afecta el tener esas fuentes y esa productividad. Bueno, y eso es lo que la categorización, jóvenes, que les recomiendo que revisen también, previo a presentarme el día miércoles, esa categorización que aparece en Probosques para plantaciones forestales voluntarias registradas como fuentes semilleras. Denle una leída, por favor, y con fines de bosques naturales también, fuentes seleccionadas de árboles dispersos en bosques naturales latifoliados. También denle una leída cómo lo clasifica, que es similar al anterior, lo único que aquí es en bosque natural. Eso es lo que necesito que revisemos nada más para concluir ya con esto. Ok, jovencitos, pasen una feliz tarde. Dígame, compañero.
¿Cuándo nos va a compartir la presentación? Porque ya la otra semana